Hola chicos, yo soy la maestra Brenda Segura. Hoy vamos a ver un tema que personalmente me encanta porque creo que es muy divertido y muy entretenido a la hora de hacerlo. Este tema, a ver, denme un minutito para poder compartir la pantalla. Este tema se llama Tableau Vivant, que prácticamente es una pintura viviente o una representación en vivo o con personas vivas de una escena clásica o de una pintura que ya exista, ya sea que la pintura sea famosa o no. Es prácticamente una combinación entre teatro y pintura y data desde la Edad Media, ya más o menos por ahí del siglo XVIII se hacían significaciones religiosas como esta que se hace año tras año en esta población alemana llamada Oberammergau, no estoy segura de si se pronuncia así porque no sé hablar alemán, y se hace año con año, como les digo, desde 1634, significando la pasión de Cristo. También existía una variante de la pintura viviente llamada post-plastique o post-plastique, no estoy segura porque está en francés, donde el actor no imitaba una pintura, sino una escultura clásica. Entonces se colocaban en posiciones rígidas para poder representar esa escultura. Ya después, al inicio del siglo XIX, es decir, en los 1800, el tableau vivant se convirtió pues en una manera o en una forma de entretenimiento muy, muy, muy popular entre la población. Incluso en la época victoriana también existió algo muy similar a esto, pero a eso se le llamó viñeta, pero prácticamente era lo mismo. Y eso llevó a que se hicieran cada vez escenarios más sofisticados, más grandes y más complejos. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gustaba mucho ese tipo de actividades, ese tipo de diversión. Les digo que se convirtió en algo muy, muy, muy popular en aquellos entonces, que era el siglo XIX. Se significaban todo tipo de situaciones, no solamente cuadros. Este, por eso, entonces, surgen los dioramas que fueron como propulsados o dirigidos por Luis Daguerre, que él es considerado como uno de los padres de la fotografía por la invención del daguerrotipo, y el daguerrotipo es como el precursor de la fotografía como la conocemos actualmente. Los dioramas de este señor se caracterizaban o fueron como muy populares porque tenían muchísima profundidad y muchísima perspectiva, lo que hacía sentir a las personas que prácticamente se transportaban a otro lugar, se iban a otro lugar y se sentían envueltos con esa atmósfera. Esto que ustedes están viendo aquí realmente es una pintura. Sus pinturas que eran de grandes dimensiones, o sea, de piso a techo casi casi y muy anchas y muy altas para que las personas pudiesen fotografiarse ahí, pudiesen presentar obras ahí. Incluso llegó a ser las, eh, las los escenarios para varias óperas en la ciudad de París. Sus pinturas eran hiperrealistas. Creo que todos tenemos una fotografía similar a esta. De hecho, aquí estoy yo con mi familia. Y esto es lo más parecido que podemos nosotros encontrar o vivir de un diorama actualmente. Yo creo que todos tenemos una fotografía, ya sea solos o acompañados, con amigos, con familia, en Navidad, con Santa, con los renos, con los regalos, con los duendes, con el trineo, con las casitas y el Polo Norte, pero ni estamos con Santa, ni estamos en el Polo Norte, ni son renos de verdad, es únicamente utilería, es únicamente un escenario creado, un escenario construido más bien para poder crear una atmósfera y cuando se tome la fotografía, tú simules estar en otro lado.
Ya la fotografía después se convirtió pues en un medio muy bueno, un medio ideal para poder capturar para siempre estas escenificaciones, los tableau vivants, destacando muchas puestas en escena como esta de Oscar Reglander que se llamó Los dos caminos de la vida. Esta es muy interesante porque esta imagen que ustedes ven aquí realmente se construyó con 32, ay, permítame, ay, se me fue, con 32 negativos diferentes. Es decir, hicieron una especie de Frankenstein. Bueno, en realidad no sé por qué se le dice Frankenstein a Frankenstein, porque Frankenstein era el doctor que había creado a esa criatura. Pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que esto fue una especie de pegotes, de rompecabezas para poder crear esta fotografía, que en realidad son 32 fotografías diferentes. Y también tenemos las obras de Julia Margaret Cameron. Esta es una de las más famosas de ella, que se llama El Jardín de las Rosas. Ya después en el siglo XX, varios artistas y fotógrafos pues usaron este método, el tableau vivant, en sus obras, como Guido Rey, como Edgar Reicher, como Man Ray, Philip Halsman, Andy Warhol, que es muy famoso en el movimiento del pop art con sus latas de sopa Campbell's y los fotogramas de Marilyn Monroe, Lucas Samaras y Sandy Skoglund, no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Además de la fotografía, ya después con el paso del tiempo, llegó también al cine, a la televisión, al videoarte y actualmente lo encontramos en un montón de redes sociales, en YouTube, en Instagram, en contenidos editoriales y un montón de redes sociales, vaya. Esta, por ejemplo, es una especie de homenaje que hace la actriz Tilda Swinton a la obra y algunas pinturas de Leonora Carrington. Tilda Swinton es una actriz que me gusta mucho, es una de mis actrices favoritas. Si no la ubican por nombre, seguramente quienes ustedes vieron la película de las Crónicas de Narnia, la primera que salió, la de León, la Bruja y el Ropero, ella era la bruja blanca, que era una especie como de reina de hielo. Esa es la actriz Tilda Swinton. Y Leonora Carrington es una actriz surrealista inglesa que vino a México más o menos, híjole, eh, con toda la ola de artistas surrealistas que llegaron a México antes de los años 50, antes de 1950, y se estableció y ella falleció aquí en México. Entonces, la mayor parte de su obra la realizó aquí en nuestro país. Entonces, este es un ejemplo de tableau vivant bastante moderno. Estas fotografías son hace más o menos unos 2 o 3 años, como una especie de homenaje de Tilda para Leonora. Como pues verán, la verdad es que sí se quebró la cabeza, le echó mucho coco y cuidó mucho, mucho los detalles de las pinturas de Leonora para ella poder escenificarlas, para ella poder representarlas. Incluso esta fotografía fue tomada en Xilitla, que está en la Huasteca Potosina. ¿Por qué? Pues porque Leonora Carrington era muy amiga, era amiga personal de Edward James, que él fue el creador de este sitio, el constructor del jardín surrealista que se encuentra allá en Xilitla. Pues entonces ella se trasladó hasta allá para poder realizar estas fotografías. Después, si mi memoria no me falla, en el 2018 en el Museo Marco de aquí de Monterrey se inauguró una exposición también de Leonora Carrington llamada Cuentos Mágicos, creo. Perdón. Y el mismo museo convocó a la gente para que fuera y se tomara fotografías tratando de imitar las pinturas de Leonora Carrington. En aquel entonces, pues, por los horarios de mi trabajo no pude asistir y es una de las cosas de las que más me arrepiento porque me hubiese encantado ser parte de ese proyecto del museo.
Pero pues bueno, a lo mejor ya tendré oportunidad después de escenificarla yo por mi cuenta, ¿verdad? Sin embargo, desde que comenzó todo lo de la cuarentena, hubo una cuenta de Instagram holandesa llamada así, Tussentons Quarantine. No sé si lo estoy pronunciando muy bien, porque nuevamente yo no sé hablar holandés. Sin embargo, significa algo así como entre arte y cuarentena. Y esta página se dedicó a hacer a representaciones como las de Tilda Swinton, de pinturas famosas clásicas y pinturas famosas modernas de vanguardias del siglo XX, y empezó a invitar a la gente a que subiera también sus colaboraciones o sus propuestas. Después, el Museo Getty de Los Ángeles le copió la idea y empezó a invitar también a sus seguidores a que hicieran lo mismo, a que representaran pinturas famosas, y les decía que no necesariamente tienen que estar ubicados en el sitio donde fue pintada, ahora sí que pintada la pintura o realizada la pintura. Es decir, que en la Mona Lisa detrás se ve un paisaje de Nápoles. No me tengo que ir a Nápoles para poder tomarme la fotografía donde yo simulo ser la Mona Lisa, sino que con las cosas que tuviesen al alcance, con las cosas que tuviesen en su casa, especialmente pues por todo esto que estamos viviendo con la cuarentena, y que tenemos que cuidar mucho el guardarnos en nuestra casa y no exponernos, y echar mano de todo lo que tuviésemos a nuestro alcance, y sobre todo con mucha imaginación poder hacer representaciones como las que vamos a ver a continuación. Nos vamos a ir en orden cronológico. Por ejemplo, aquí tenemos a Nefertari y su corona, que obviamente el autor es desconocido. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces no firmaban las obras las personas que las realizaban. Absolutamente todo le pertenecía al faraón, y todo tenía ciertas como connotaciones religiosas. Esta obra data más o menos del año 1255 a.C. y está representada por una niña que está sentada no en un trono, sino en una silla cualquiera. Tiene colocado una especie como de collar que está forrado con papel aluminio. En la cabeza tiene un mono de peluche y agarró un matamoscas a manera de cetro. Después tenemos el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de Jack Van Eyck, de 1424. Esta obra me gusta bastante. Más bien, la representación me gusta bastante y se me hizo muy curiosa. ¿Por qué? Pues porque la mujer agarró una especie de colcha o abrigo gigante, súper gigante, de color verde, para simular el vestido y la panza de embarazada de la esposa de Arnolfini. Y para representar a Arnolfini se colocaron una especie de traste de plástico en la cabeza y un vestido que probablemente es de la esposa, y cuidaron algunos detalles como dejar las chanclas de este lado, un tazón que colocaron en el fondo acá, y un perrito acá, pues porque el perrito está en la pintura original, ¿no? Tenemos esta que es el díptico del Duque de Urbino, de Piero de la Francesca, de 1472. No necesariamente tiene que ser una persona de la misma edad, con las mismas características, ni tener el mismo color de pelo, ni el mismo color de piel, para poder representar pinturas como en este caso. O aquí no tienes que tener un hurón como mascota. Incluso puedes agarrar a tu gato, a tu perro, o agarrar un mono de peluche, como el conejito de peluche que tiene esta chica aquí. Esta de la última cena se me hace muy ingeniosa. ¿Por qué? Pues está muy ad hoc a la época que estamos viviendo, porque todos tienen cubrebocas y todos parecen ser personal médico. Quizás es en algún hospital. Sin embargo, simulan, o es algo muy similar a la última cena de Leonardo da Vinci. Tenemos a la Mona Lisa o Gioconda, esta de Caravaggio, de un joven con un cesto de frutas. Aquí tenemos dos opciones. En una se sustituyen las frutas por rollos de papel higiénico, y en otro sí usan frutas que parecen ser de verdad. Esta
pintura de Rubens, de la familia de Jan Bruegel el Viejo, que por cierto era muy, muy, muy amigo de Rubens. Me gusta la representación que se hace porque no necesariamente tienes que tener todos los elementos como yo creo que me voy a cansar de repetírselos. No necesitas tener todos esos encajes, las gorgueras, el brocado, la seda, las tiaras, las joyas, el sombrero y todo eso para poder representar una escena y que salga, pues que salga la verdad muy bien. Retrato de una mujer con guantes, este es de Rembrandt. La gorguera la simularon con tubos de papel higiénico y los guantes que tiene en la mano esta mujer, pues no son de seda y de encaje, sino que son guantes de látex de los que muchos de nosotros estamos ocupando en estos días. Los 5 hijos mayores de Carlos, perdón, de Carlos I. En la pintura original hay un perro, que no estoy segura de si es un San Bernardo, no lo distingo muy bien, y hay un niño pequeño que está sosteniendo un bebé en brazos. Bueno, pues se sustituyó al perro de verdad con un perro de peluche, se sustituyó al bebé con un bebé de juguete. O sea, todo realmente se puede sustituir. Y así sucesivamente. Hay algunas escenificaciones que están muy, muy, muy bien cuidadas, como esta de aquí. O como esta de en medio, sin embargo, mi favorita es la del gato, porque el gato simula ser la joven de la perla de Vermeer. Esta no sé de quién es, no encontré al autor, tampoco esta, tampoco esta, tampoco esta. La muerte de Marat, esa también está muy detallada y muy bien cuidada. Lo mismo que esta llamada La pobre Elisa. Julie Manet y un gato, no necesariamente, voy a repetirlo, necesita ser una persona de la misma edad o con las mismas características que están en la pintura original. Bailarinas en azul de Edgar Degas. Seguimos con las bailarinas azules. Acuérdense que Degas fue un pintor o cuya obra se caracterizó por retratar o pintar a bailarinas de ballet, por las bailarinas de ballet y por usar pasteles secos o gis pastel. Joven decadente de Ramón Casas, esa es una pintura de 1899 y de hecho creo que es una escena que estamos viendo todos los días en nosotros, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque probablemente en nuestras casas hay alguien que luce como esta persona o quizás nosotros somos esa persona que no sale del sillón y que no suelta, en este caso quizás no es un libro, pero quizás sí es un teléfono y está echada ahí todo el día, ¿no? Esta pintura no sé de quién es, solo sé que aparece en la portada de un libro de José Luis Borges, el libro de arena. Esta se me hace muy interesante porque los 3 cuadros originales son los que se ven ahí. Uno es una cruz de color negro, uno es un cuadro de color negro y otro es un círculo de color negro. Se juntaron 3 personas y se dibujaron en el rostro la cruz, el cuadro y el círculo, y con eso ya tienen la representación de estos 3 cuadros o de estos trípticos. Esta se me hace muy divertida, es El grito de Edvard Munch. De mis alumnos es una de las más conocidas por los comentarios que ellos me han hecho, y aquí no requirieron a ninguna persona, lo hicieron con una papa y con un aguacate, lo que hace que sea todavía más interesante, más creativo y más divertido. Alfonso Ramos Martínez, que es un pintor, un pintor regio con Mujer con Flores. La Guernica de Picasso, que es una pintura que representa pues los horrores vividos durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial en esa ciudad en el norte de España. Las 2 Fridas, aquí tenemos varias pinturas de Frida que algunas están muy, muy, muy detalladas y muy bien representadas, otras no tanto como esta, pero yo creo que se entiende bastante bien que se trata de esa pintura en específico de Frida Kahlo. ¿Por qué? Por los corazones que se ponen las niñas aquí en el pecho y la posición en la que están sentadas y porque están tomadas de la mano. Esta, por ejemplo, que es autorretrato, perdón, dedicado al doctor Eloeser, es el de la derecha, es una representación que está muy detallada. Esta quizás no tanto, sin embargo, se sigue tratando de la misma pintura. Y
En esta pintura o en esta representación de Yo y mis pericos, también de Frida Kahlo, la mujer no creo que tenga pericos en su casa y como no tenía pericos en su casa, pues entonces buscó un montón de cosas de color verde para colocárselas y simular que eran los pericos de la pintura de Frida. El hijo del hombre de René Magritte. Esta es una versión bastante detallada de la pintura original y estas dos serían una versión muchísimo más moderna donde en vez de la manzana se coloque en el teléfono celular, que es lo que nos soltamos en todo el día. Sombrero amarillo de Rudolf Hausner. Creo que todos cuando éramos chiquitos aprendimos a hacer un barquito de papel que poníamos así en el agua que corría por la calle cuando llovía. Podemos hacer un barcote de papel gigante, colocárnoslos en la cabeza y con eso representar esta pintura de Hausner. All Right, de Roy Lichtenstein, perdón, que también es muy famoso durante el movimiento del pop art. Y finalmente tenemos a Kit Haring, que fue un ilustrador bastante famoso durante la época de los 80s, donde aquí hay varios niños que están simulando sus ilustraciones únicamente con los movimientos corporales. Bien, ¿de qué se va a tratar la actividad? Primero quiero saber si les gustó esta clase y este tema, porque ustedes me van a hacer dos representaciones. Van a elegir, precisamente por eso presenté las pinturas en orden cronológico, porque ustedes van a elegir dos pinturas, una clásica y una de algún movimiento vanguardista del siglo XX. Una clásica que bien puede ser barroco, gótico, renacentista, y acá pueden escoger dadaísmo, surrealismo, cubismo, pop art, stencil, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que elijan dos y ustedes las representen en sus casas. Pídanle ayuda a sus familias, pídanle ayuda a su mamá, a su papá, a su abuelita, a sus hermanos, agárrense al perro, al gato, al pollo que va pasando, usen las cortinas, los manteles, los muebles de su casa, pero es bien importante que utilicen únicamente lo que tienen en casa. Ahora sí que el material más importante del que ustedes van a disponer va a ser de su propia creatividad, va a ser de su imaginación para poder representar estas pinturas, porque recuerden que tenemos que quedarnos en casa. Me dio mucho gusto saludarlos y los extraño mucho.